Está en marcha un cambio global que está transformando el flujo del comercio de maneras que pocos podrían haber previsto. En el corazón de esta tormenta se encuentra Amazon, la empresa que construyó su imperio sobre la base de la velocidad, la escala y la asequibilidad. Pero a principios de 2025, una ola radical de aranceles de la administración Trump se estrelló contra el comercio internacional, sacudiendo los cimientos de las cadenas de suministro globales. Los precios subieron, las empresas se tambalearon y los hogares sintieron el impacto a medida que los bienes que antes eran comunes se volvieron más difíciles de conseguir. Sin embargo, mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir al impacto, Amazon comenzó a trazar su propio rumbo, uno que pocos fuera de la empresa podían prever. Bajo la superficie de la crisis, se puso en marcha silenciosamente una transformación tan vasta que está alterando la geografía misma del comercio. ¿Qué tipo de estrategia podría proteger un imperio de este tamaño? ¿Y hasta dónde llegará Amazon para asegurar su lugar en un mundo cambiante? En abril de 2025, la Casa Blanca apretó el gatillo de una política comercial que pocos pensaron que alguna vez se pondría en práctica. El anuncio cayó como un terremoto, un plan arancelario radical que afectaba a casi todos los productos que cruzaban las fronteras de Estados Unidos. La base de referencia era un arancel del 10% sobre todas las importaciones. Pero la verdadera bomba estaba dirigida a China. Los bienes procedentes del centro manufacturero del mundo ahora estaban sujetos a un arancel asombroso del 145%. De la noche a la mañana, los cimientos del comercio mundial quedaron desequilibrados. Industrias enteras sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Productos electrónicos, ropa, muebles, categorías que habían dependido de China durante décadas, de repente se vieron inaccesibles a precios muy elevados. Las empresas que habían pasado años perfeccionando sus estructuras de costos y logística se encontraron frente a un muro que no podían escalar. Lo que muchos vieron como una maniobra política de corto plazo rápidamente se convirtió en una crisis de largo plazo con efectos dominó que recorrieron todo el mundo. En el centro de la tormenta se encontraba Amazon, el gigante dominante del comercio electrónico en Estados Unidos. Controla aproximadamente el 40% de todas las ventas minoristas en línea en los Estados Unidos. Amazon había pasado años construyendo una máquina definida por la velocidad, la eficiencia y la asequibilidad. Pero esas mismas fortalezas ahora parecen debilidades evidentes. Su red de suministro se extendía profundamente hacia Asia, vinculada a fabricantes chinos, y producía de todo, desde computadoras portátiles hasta abrigos de invierno. Cuando entraron en vigor los aranceles, ese salvavidas se convirtió en un ancla. La empresa tuvo que elegir: absorber los nuevos costos y perder miles de millones o trasladarlos a los clientes y correr el riesgo de perder la confianza que se ha trabajado durante 2 décadas para construir. Ninguna de las opciones parecía viable. En cuestión de semanas, Amazon comenzó a rescindir contratos, mover pedidos y redirigir productos por valor de miles de millones de dólares. Más de 13.000 millones de acuerdos en cadenas de suministro fueron reescritos o abandonados casi de la noche a la mañana. No se trataba de ajustes superficiales. Fue un simulacro de supervivencia corporativo llevado a cabo a la velocidad del rayo. Se cancelaron contratos de fabricación que se habían mantenido estables durante años. Las relaciones de larga data con las fábricas chinas se evaporaron. En su lugar, surgieron casi instantáneamente nuevos socios en México, India y Vietnam. Se rediseñaron rutas de navegación enteras. Se aceleraron los proyectos de nuevos almacenes. Camiones, puertos y centros de distribución se recalibraron en tiempo real. Para entender lo dramático que fue esto, retrocedamos al año 2018, cuando los aranceles bajo la primera administración Trump alcanzaron el 25% sobre los productos chinos. Los empresarios se quejaron, hicieron ajustes y aumentaron ligeramente los precios. Doloroso, sí, pero sobrevivible. La cifra del 145% de 2025 fue una bestia completamente diferente. Fue menos un impuesto y más un bloqueo. Para las pequeñas empresas, significó la quiebra. Para Amazon, fue una decisión obligada. Adaptarse o ser destruido. El pivote fue brutal pero efectivo.
México se convirtió en un centro neurálgico casi de la noche a la mañana. Almacenes crecieron a ritmo récord en ciudades como Tijuana y Monterrey. Los camiones transportaban cargamentos hacia el norte por tierra, evitando las costosas rutas del Pacífico que ahora transportaban mercancías cargadas de aranceles. En un solo año, la actividad logística de México ligada a Amazon creció en más de un tercio. Vietnam, que ya era una potencia manufacturera en ascenso, vio sus fábricas inundadas de pedidos que antes estaban destinados a Shenzhen. Los productos electrónicos, las prendas de vestir y los artículos para el hogar salían de las cadenas de montaje vietnamitas a un ritmo vertiginoso. La India también emergió como un actor crítico. Con su inmensa fuerza laboral y su infraestructura en expansión, asumió una participación cada vez mayor en la producción de textiles y productos electrónicos de consumo. Miles de millones de dólares de inversiones de Amazon fluyeron hacia sus zonas industriales. Para estos países, la realineación de Amazon fue transformadora. Los empleos se multiplicaron, las exportaciones aumentaron y su lugar en la cadena de suministro global ascendió más que nunca. Pero mientras los trabajadores de Asia y América Latina se beneficiaron, la historia en Estados Unidos fue mucho menos esperanzadora. El impacto se sintió primero en los puertos de Estados Unidos. Los Ángeles y Long Beach, las puertas gemelas del comercio del Pacífico, vieron colapsar su tráfico de contenedores a medida que se agotaban los envíos desde China. Cada caída en el volumen de contenedores significaba menos horas para los trabajadores del muelle, menos empleos para los camioneros y menos trabajo para los equipos de almacén. Los economistas advirtieron que una caída del 10% en el tráfico portuario podría borrar miles de puestos de trabajo. A finales de 2025, esos puertos ya habrían perdido más del 20% de su actividad. La onda expansiva se extendió hacia el interior. Los centros de distribución en todo el país desaceleraron su actividad. Los camioneros que antes transportaban mercancías desde los puertos de California se encontraron luchando por conseguir cargas. Los trabajadores del almacén vieron reducidas sus horas de trabajo. Los aranceles vendidos como una forma de proteger los empleos estadounidenses terminaron eliminando miles de ellos. Mientras tanto, las familias estadounidenses enfrentaban sus propias consecuencias. Al principio, Amazon protegía a los compradores de los aumentos de precios asumiendo parte de los costos adicionales. Pero las matemáticas tienen límites. A principios de 2026, la empresa ya no podía soportar la carga sola. Se proyecta que los precios de los bienes de uso diario, productos electrónicos, ropa y artículos esenciales para el hogar aumentarán entre un 10 y un 20%. Para los hogares ya presionados por la inflación, los aumentos se tradujeron en cientos o incluso miles de dólares adicionales al año. Y Amazon no estaba sola. Walmart informó un aumento vertiginoso de los costos en múltiples categorías. Target advirtió sobre precios más altos en productos electrónicos y artículos para el hogar. Home Depot vio que los materiales de construcción escaseaban y se encarecían. Incluso fabricantes de juguetes como Mattel hicieron sonar las alarmas sobre la asequibilidad de cara a la temporada navideña. En conjunto, estas señales apuntaban a una conclusión. Los aranceles habían desencadenado una crisis minorista que amenazaba la estabilidad de una economía que dependía en gran medida del gasto de los consumidores. Más allá de la economía, lo que estaba en juego en términos geopolíticos era inmenso. Washington esperaba debilitar el dominio de China en el sector manufacturero. En cierto modo, funcionó. Las fábricas chinas vieron desaparecer los pedidos procedentes de Estados Unidos. Pero Pekín no se quedó de brazos cruzados. Los exportadores chinos se diversificaron rápidamente, profundizando los lazos comerciales con Asia, Europa y África. Estados Unidos perdió influencia mientras naciones como México, Vietnam e India llenaron el vacío. Para Estados Unidos, el cambio conllevaba un peligro oculto. A medida que Amazon y otras empresas invirtieron fuertemente en centros alternativos, el comercio global comenzó a fluir alrededor de Estados Unidos en lugar de a través del país. Los analistas predijeron que Estados Unidos podría perder una quinta parte de su participación en el tráfico de importaciones global si la tendencia continuaba en 2026.
las mismas políticas destinadas a asegurar el liderazgo económico corrían el riesgo de acelerar el declive. A finales de 2025, la nueva realidad era difícil de ignorar. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que antes eran bulliciosos, ahora están más tranquilos. Los almacenes de México estaban repletos de actividad. Las fábricas vietnamitas trabajaron a plena capacidad. Las zonas industriales de la India se llenaron con nuevas inversiones. Mientras tanto, los compradores estadounidenses se preparaban para pagar facturas más altas cada vez que revisaban sus carritos. Para Amazon, la transformación fue monumental. Una reestructuración de $13,000 millones no solo había salvado a la empresa, sino que también había transformado la geografía misma del comercio. Demostró con qué rapidez podía adaptarse a un gigante cuando su supervivencia estaba en juego. Pero también mostró los límites del proteccionismo en un mundo profundamente interconectado. Los aranceles no obligaron a la producción a regresar a Estados Unidos. Obligaron a las empresas a reconfigurar sus cadenas de suministro en otros lugares, dejando a menudo a los trabajadores y consumidores estadounidenses en peor situación. Esta fue la paradoja de la guerra arancelaria. Por cada empleo ganado en una fábrica estadounidense recientemente subsidiada, decenas desaparecieron en los puertos, en los almacenes o en el comercio minorista. Por cada producto que quedó libre de la competencia extranjera, docenas más se volvieron más caros para la familia promedio. La estrategia de supervivencia de Amazon, aunque brillante, expuso cuán vulnerable se había vuelto el sistema. En septiembre de 2025, el polvo aún no se había asentado. Las preguntas persistieron. ¿Podría Estados Unidos sostener un sector minorista golpeado por precios más altos y márgenes cada vez más reducidos? ¿Seguirían los consumidores absorbiendo los costes adicionales? ¿O el gasto se reduciría a un ritmo mínimo? Y quizás lo más crítico, ¿había sacrificado el país su influencia a largo plazo sobre el comercio global por la ilusión de fortaleza a corto plazo? Amazon había hecho su movimiento. Había cambiado, se había adaptado y perdurado. Pero la historia más amplia fue mucho más grande que una sola empresa. Lo que sucedió en esos años reveló las nuevas reglas de la globalización. La resiliencia ahora pertenece a las naciones y corporaciones que pueden adaptarse más rápido. Aquellos que no puedan adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. Pero el cambio de Amazon no se limitó a trasladar mercancías de un país a otro. Exigió un replanteamiento completo de los sistemas invisibles que impulsan su imperio. Los algoritmos que habían sido ajustados durante años para predecir la demanda, programar envíos y gestionar el inventario necesitaban ser reconstruidos para adaptarse a las nuevas realidades. Las rutas comerciales cambiaron, los proveedores cambiaron y cada cálculo tuvo que tener en cuenta nuevos costos. Los modelos de inteligencia artificial, alguna vez diseñados para rastrear envíos desde Shenzhen, de repente fueron reentrenados para anticipar los tiempos de entrega desde Ho Chi Minh City. Los sistemas de precios que antes se equilibraban con las tarifas laborales chinas ahora tenían que adaptarse a los menores costos de México, sumados a tarifas de transporte más altas para trasladar productos a través de la frontera. Estos ajustes invisibles tuvieron tanto peso como la construcción de nuevos almacenes o los miles de millones invertidos en reescribir los contratos de la cadena de suministro. Los consumidores nunca ven la complejidad que hay detrás de estos movimientos. Lo que sí ven son las etiquetas de precios, los tiempos de entrega y la disponibilidad de los productos. A mediados de 2025, esos cambios comenzaron a infiltrarse en los hogares estadounidenses. Los productos electrónicos llegaron más lentamente y con mayor coste, las computadoras portátiles que antes se vendían a $800 ahora rondaban los 1,000. Los minoristas de ropa vinculados a la logística de Amazon sufrieron retrasos que se prolongaron semanas más que antes. Incluso las pequeñas compras domésticas revelaron la tensión, con el aumento de precios en productos comunes como utensilios de cocina o juguetes para niños. Para muchas familias, esto no fue un cambio abstracto en la economía mundial, sino un golpe personal a unos presupuestos que ya estaban al límite. Una madre que preparaba a sus hijos para la escuela sintió que sus costos aumentaban en 2 dígitos.
Las parejas jubiladas que dependían de pedidos online asequibles de repente se enfrentaron a retrasos en la entrega. Los estudiantes que antes dependían de productos electrónicos baratos para mantenerse al día con sus estudios se vieron obligados a pagar más o a posponerlos por completo. Estas luchas cotidianas pusieron de relieve cómo las decisiones políticas globales repercuten en la vida de la gente común. Las mismas presiones transformaron el panorama minorista más amplio. Walmart, comprometido desde hace tiempo con su imagen de asequibilidad, inicialmente intentó absorber los costos crecientes, pero finalmente aumentó los precios. Target presionó a sus proveedores para que asumieran parte de la carga, aunque esa estrategia resultó temporal. Home Depot hizo sonar las alarmas sobre la escasez de materiales de construcción esenciales, frustrando tanto a los pequeños contratistas como a los propietarios de viviendas que vieron interrumpidos sus planes de renovación. Los fabricantes de juguetes se apresuraron a reorganizar la producción en el sudeste asiático, pero tuvieron que hacer frente a demoras que hicieron que los envíos navideños fueran inciertos y más costosos. Cada rincón de la vida del consumidor reflejó la presión de los aranceles. Si quieres seguir cómo estos cambios continúan dando forma a las economías y a las vidas de todo el mundo, asegúrate de suscribirte y mantenerte informado. Hay mucho más por descubrir.